buenas noches. Están ustedes en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estamos haciendo la emisión del miércoles 27 de junio del 2018. Nos está produciendo Java. Muchas gracias por la producción, Java. Está con nosotros José Manuel Dib. Él no necesita presentación, abogado, luchador social y además el fundador de esta iniciativa de Nuestra Voz Radio. Bienvenido, José Manuel. Pues muchas gracias por invitarme, Jorge. Siempre es un gusto, un placer compartir contigo el micrófono. Vamos a hacer un ejercicio de balance ya a 4 días del proceso electoral, a 4 días del ejercicio del sufragio. Están llegando imágenes del cierre de campaña de López Obrador en el Estadio Azteca, muy ad hoc con el asunto de los estadios y el fútbol. Efectivamente, la selección mexicana juega el 2 de julio, pasa su cuarto partido a las 9 de la mañana. Contra Brasil. ¿Cómo ves las cosas, José Manuel? Vamos en materia y nos daremos oportunidad en este momento también de hacer una recopilación de los distintos personas que nos acompañaron en la construcción de esta iniciativa de Crítica y Crisis, que está dentro de la producción global de Nuestra Voz Radio. Aquí mismo les reiteramos la invitación para que sigan toda la producción de Nuestra Voz Radio. Hay programas de corte cultural, político, desde luego. Hay toda una variedad de oferta que están haciendo los compañeros de Nuestra Voz Radio, dentro de los cuales se inserta la iniciativa de Crítica y Crisis. Haremos un breve balance de los diferentes programas que tocamos, con los que tocamos el tema de régimen político y sucesión presidencial 2018. José Manuel tiene sus puntos de vista respecto al proceso electoral. Claro. Nos gustaría que nos los compartieras, esos puntos de vista. ¿Cómo ves las cosas, José Manuel? ¿Qué se está jugando? ¿Cómo ves la quiniela política para el 1 de julio? ¿Qué esperan los mexicanos? Mira, en este extraño régimen político que tenemos nosotros y que se presenta y que no es, con ropajes de democracia representativa, hay cosas que están en juego y cosas que no están en juego. Es decir, a ver, y comencemos por las cuestiones de fondo, las que normalmente no se quieren discutir. La primera de las cuales es que no está en juego en el proceso electoral. Y en el proceso electoral, este proceso electoral tan peculiar de México, pues no está en juego el poder. Punto. O sea, el verdadero poder no está en juego. Ese no está en juego. ¿Y dónde está el verdadero poder en México? Los que de veras deciden, o como dicen mis hermanos salvadoreños, los que más mandan, los de veras, en los aparatos económicos que le dan vida, que son los mecanismos que de veras llevan al país en la dirección en que va. Eso no está en juego. Eso no está en juego. Quien esté pensando que eso es lo que está en juego, me parece a mí que se equivoca. La clase dominante en México y toda la estructura que pertenece, de la que forma parte a nivel internacional, eso no lo va a poner en juego. Punto. Se equivocan quienes piensen lo contrario. Por ejemplo, ¿qué no está en juego? Por ejemplo, no está en juego el control sobre recursos naturales básicos de México, por ejemplo, como el petróleo. Eso no está en juego. Es decir, quien piense que el nuevo régimen, el que sea, no estoy hablando con dedicatoria a alguien en especial, el que sea, va a cambiar ese régimen, se equivoca. Eso no está en juego. No está en juego el control sobre el aparato financiero. El control político en México, donde se ve el núcleo del poder político en México, es en el llamado gabinete económico. Es ahí donde se concentra el manejo de los aparatos. Y ese gabinete económico, pues es Banco de México, Secretaría de Hacienda, etcétera, y lo que ellos tienen bajo su dominio, y dicho más profundamente, más allá del aparato político, de quienes verdaderamente tienen el control del país. Eso no está a discusión. Y no está a discusión tampoco el control sobre los aparatos de seguridad.
ejército, marina, policía federal, etcétera. Eso no está en discusión. Eso no es que llegue alguien y ahora lo vaya a manejar. No es probable que esos mandos se releven. Relevarás mandos, negociándolo y entendiendo hasta dónde tú tienes injerencia en ellos, nada más. Pero el papel de estas estructuras seguirá siendo... Pero el papel de esas estructuras es un papel de clase, ellos saben dónde están sus lealtades, sus fidelidades y sus compromisos. Eso no se va a discutir. No se moverá. Eso no se va a discutir. En algún momento, en alguna organización política en la que yo trabajé, nosotros veíamos, estudiamos cuántos puestos se mueven en México, puestos de gobierno y aparato, digamos, paraestatal, se mueven en una elección como esta, y calculábamos que eran unos 500. Entre lo que es el gabinete, la presidencia, el gabinete, puestos en el Congreso, diputados, senadores, senadurías locales, etcétera, gubernaturas y empresas paraestatales, que hoy, a diferencia de aquella época en que hicimos ese estudio, son mucho menos, pero sigue siendo un número importante, ¿no? Está Pemex, está Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, y algunas otras que siguen siendo muy importantes y que también serán sujeto de relevo de mando, ¿no? Porque evidentemente quien llegue a la presidencia de la República, etcétera, pues decidirá quién es el nuevo director de Pemex, quién será el nuevo director del Seguro Social, quién será el nuevo director de Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son más o menos, se calcula, unos 500 los que se mueven en el nivel, digamos, más alto de dirección del país en términos del aparato burocrático. Ejecutivo. Y obviamente, pues hay en juego en este momento 9 gubernaturas, contando como gubernatura, si no me lo toman a mal, la jefatura de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Esto es lo que se va a mover. Que ahí todo este desplazamiento signifique un desplazamiento del poder real, eso tampoco va a ocurrir. Eso tampoco es así. Pero hoy tenemos incluso pues poderes fácticos, ahora sí que con los que antes no contábamos, como son los grupos de la delincuencia organizada regionales, y que pues han jugado en el proceso electoral, han matado más de 100 candidatos. Y es a nivel municipal, ¿verdad? A nivel municipal. A nivel de instituciones de gobierno, procuradurías, etcétera, etcétera, donde han estado golpeando, dejando su voto de sangre. Esto va a ser así en términos de lo que nosotros queremos, ¿no? Eso se va a mover. Y eso implica también cambios, pero no los de fondo que la gente esté esperando. Luego entonces, ¿qué te quiero decir? Que a mi juicio, y Andrés fue muy claro cuando salió de la reunión con empresarios, después de aquellos encuentros medio ríspidos que tuvo verbales, salió y dijo, el modelo económico no está en discusión, nuestras diferencias son de matices. Al buen entendedor, pocas palabras, y yo creo que ahí sí Andrés habló con sinceridad, no hizo una promesa de campaña, sino que es lo que efectivamente le pidieron, que no cambiara el modelo económico. Cambiar el modelo económico significaría un conflicto con Washington, que es desde el lugar desde donde se deciden en macro las políticas económicas, etcétera, y donde eso no va a cambiar. Y dos, tampoco me parece a mí que aún teniendo mayoría en el Congreso, que podría hacerlo, si es que eso llegó a ocurrir, que variarían y se daría para atrás a las llamadas reformas estructurales que decidió el gobierno de Peña Nieto, sobre todo el gobierno de Peña Nieto, y tampoco creo que otras cosas que son de política cambiaran sustancialmente. Pongo un ejemplo porque luego, para no abusar del uso de la palabra, hablaríamos que sería de lo que no se dijo en las campañas. Y por ejemplo, yo no oí ninguna promesa de campaña, ningún compromiso serio, por ejemplo, de retirar el ejército,
que tiene cercadas las comunidades zapatistas desde principios de 1994 y la presión que se ejerce, por ejemplo, sobre los hermanos Yaqui, la comunidad Viricuta, etcétera. Yo no oí ninguna promesa. Ahí no necesitaría permiso del Congreso. El presidente de la República, por disposición constitucional, es el jefe del ejército y bastaría una orden para hacerlos replegarse. No hay ninguna promesa de campaña, de ninguno. Ni creo que vaya a ir por ahí, y ahí no hay de que es que si el Congreso es mayoría o es minoría, sino simplemente de la voluntad política de hacerlo. Tampoco creo que en ese sentido, para los hermanos de las comunidades indígenas, tampoco creo que habría diferencia sustancial. Entonces, ¿consideras que es probable el triunfo de López Obrador y el reconocimiento por parte de las estructuras de poder de la presidencia de la República? Mira, yo lo creo más que probable. Sinceramente yo estoy creyendo, lo doy por hecho, porque concurren varias cuestiones. Una que es central a mi juicio, que es entender en qué sentido va a votar la gente el 1 de julio, la gente que decide ir a votar. Y la gente que va a votar es evidente, mayoritaria y abrumadoramente por un repudio inmenso a lo que significó el gobierno de Peña Nieto y incluso las administraciones anteriores. Es decir, para mí el significado político del 1 de julio es un referéndum y de un repudio enorme a lo que significó Peña Nieto, a la violencia, a la corrupción, al cinismo, al entreguismo del país, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el verdadero sentido del voto. Y un referéndum en todo caso capitalizado por Morena y López Obrador. Y que el que se beneficia es Andrés Manuel. Creo que es así. Dos, creo que además Andrés lo capitaliza, como dices tú muy bien, corriéndose mucho más a la derecha de lo que yo esperaba en los términos de su discurso. Su discurso, si ustedes se fijan bien, sobre todo en el periodo ya propiamente de campaña, definido en términos legales como los últimos 2 meses, es un discurso no hacia la gente. Es un discurso hacia las clases altas de no me tengan miedo, yo estoy comprometido con ustedes, de no los voy a tocar, todo va a ir bien, no tienen por qué asustarse, etcétera. Ya no era el discurso de por los pobres, por el bien de todos, voy a hacer y tal, sino era el discurso hacia las clases altas, hacia la oligarquía particularmente, de no se asusten las cosas, ni los voy a tocar. Esto que te decía yo de comprometerse, bueno, el modelo económico seguirá siendo el mismo y tal, y no se preocupen, ¿no? Ya aquellos discursos que oímos nosotros en la campaña de 2006 y de 2012, de por el bien de todos, primero los pobres, y vamos a hacer y vamos a sancionar, bueno, pues yo recuerdo en uno de los debates, en el último, le dijo a Naya, ni a ti te metería a la cárcel, ¿no? Cuando, bueno, la campaña ha consistido mucho en el caso del joven Anaya, pues de demostrarle los niveles de corrupción del joven, ¿no? Que no están a discusión, pues ahí están los datos, ¿no? De que inviertes 10 millones de pesos y sacas 54 después de una bola de triangulaciones y de cosas ahí impresionantes, y bueno, pues ahí están los datos de la corrupción. Que además, por cierto, eso es muy priista, porque el presidente de la República no tendría que ser el que decide si alguien se va a la cárcel o no. Pues tendría que ser la Procuraduría General de la República la que, previa investigación, pues si hay elementos, consigne, ¿no? Y decida, le pide al juez que ejerza la acción penal, ¿no? En todo caso, el presidente, pues investigo y encuentro elementos, yo acuso, y allá el juez que resuelva. No, el presidente no tiene por qué dar o no dar, pero eso es muy priista, de asumirse como el monarca sexenal, yo doy y perdono y quito y pongo, ¿no? Pero bueno. Es un López Obrador entonces descafeinado respecto Totalmente, del 2012 totalmente, y del 2006. Es otra cosa. Claro. ¿Y encuentras algún parangón con la ruta que le permitió el ascenso, por ejemplo, a la presidencia en Brasil a Lula, que le permitieron tomar la presidencia de Brasil hasta que ya Lula había sido también descafeinado y que ya había perdido filo? Yo veo el proceso totalmente distinto. En primer lugar, hay una diferencia esencial entre Lula y López Obrador. Y es la base, el núcleo duro sobre el que se asienta Lula y el que se asienta López Obrador.
Lula trabaja y tiene su base en un auténtico partido, que es el Partido del Trabajo en Brasil, que es un partido al que le dan vida los principales sindicatos de Brasil. Incluso el propio Lula, pues es un ex obrero metalúrgico, ex líder de sindicatos, etcétera. Y el núcleo más consistente de la clase obrera brasileña es quien se convierte en la base sobre la que se mueve Lula y luego la señora Rousseff. Y luego Lula, como dices tú muy bien, hace una serie de alianzas hacia la derecha porque Lula gana hasta la cuarta vez que se postula. Hace una serie de alianzas a la derecha que le permiten acceder por la vía electoral al poder, con las limitaciones del caso. Tampoco estamos diciendo que Lula haya llegado al poder en Brasil y haya dicho hago y deshago. Yo recuerdo, por ejemplo, que los primeros actos de gobierno de Lula fue cancelar las pensiones jubilatorias de los trabajadores. Eso provocó incluso un enfrentamiento en el nivel del Congreso con el ala más radical de su partido, a los que terminaron expulsando. O sea, tampoco estoy diciendo eso, pero López Obrador no tiene eso. López Obrador no tiene esa base social. López Obrador tiene como principal base social lo que se agrupa en Morena, que son sectores empobrecidos de las clases medias, de la pequeña burguesía, trabajadores desempleados, etcétera, etcétera, con una estructuración muy amorfa, que solo sirve para contar votos. Esa es la verdad, te digo porque yo trabajé ahí, o sea, no se los estoy diciendo porque no los conozca. Y entonces sirven para cuidar casillas. Pero no es un auténtico partido en el sentido en que tú digas, esta es una cadena de transmisión de mando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que me permita a mí decir, esta es mi base esencial. López Obrador no va a gobernar con Dos cosas. Si hay fraude, el fraude no alcanzará para atajar la llegada de López Obrador, en todo caso, a la presidencia. No, yo creo que el fraude que está corriendo, que está, mientras platicamos aquí, se está desenvolviendo. Lo corrió toda la campaña, pero en este momento se ha acelerado más, todos los datos están ahí. El fraude no va a ser tanto a quitarle la presidencia a López Obrador, sino a rescatar gubernaturas y a rescatar, si se puede, la mayor parte del Congreso posible. Del Congreso Federal estoy hablando, de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de tal manera que desde ahí pudieran controlar a López Obrador. Ahí se controla el presupuesto. Para una mayoría de Morena. Sí, se controla el presupuesto, se controla la posibilidad de reformas constitucionales sin alianzas, etcétera. Eso no lo tuvo ni Peña Nieto. Peña Nieto no tenía mayoría y por eso tuvo que hacer el pacto por México con todos los partidos el 2 de diciembre del 2012, ¿te acuerdas? Sí, para poder gobernar. Para poder gobernar, anuló el Congreso porque todos los partidos se le subordinaron y eso fue lo que le posibilitó meter las reformas estructurales una tras otra, tras otra. López Obrador se estaba previendo que, dado el repudio generado por Peña Nieto, pudiera tener mayoría en el Congreso. Y el fraude va sobre el Congreso y sobre las gubernaturas y evidentemente presidencias municipales de aquí y de allá que se les presenten a modo. Agrego lo que te platicaba yo fuera del micrófono, que lo que te dicen los priistas en corto, en este momento, fuera de micrófonos, es que lo que a ellos les interesa ya no es la presidencia, ellos saben que ya la perdieron. Lo que les interesa es rescatar lo más que puedan del aparato priista, porque lo necesitan para poder seguir bloqueando y manejando las cosas en los términos que les convienen. Entonces, en ese sentido es en el que están trabajando ellos. Lo otro, ir por la presidencia de la República en las condiciones que está, equivale, dada la situación que se ha planteado, a un golpe de Estado. Y como vimos a través de una operación fraudulenta. Sí, enorme, descomunal, pero lo que estamos viendo es un golpe de Estado. ¿Para qué? Si tus aparatos de control no están en riesgo, ¿para qué haces eso? Entonces mejor un López Obrador que sea como un insecto atrapado en una telaraña enorme, sin posibilidades de moverse, y entonces no hay problema, vamos adelante, y mantienes la máscara pseudodemocrática del país. Y este fraude que tú estás describiendo, este fraude muy selectivo, muy dirigido, los militantes de Morena tendrán capacidad para revertirlo, para contenerlo, para Mira, los que en algún momento conocimos cómo trabajaba Morena y eso, ellos tienen un problema y saben que les estoy diciendo la verdad. Cada que se acercan a entregar el informe Andrés de
cuánto tiene de protección en las casillas. Le dicen que tienen el 100%. No, aquí en Benito Juárez estamos el 100%. En tal tenemos el 100%, Andrés. Lo cierto es que ellos tienen capacidad de cubrir el 50-60% de las casillas. Y el otro no tienen capacidad de... Y la mayoría, por lo menos en 2012, del fraude vino por los lugares donde Andrés no tenía capacidad de cubrir, de atender esas casillas. Allí estuvo el grueso del fraude. Y hoy será lo mismo. Es decir, por ejemplo, me estaban platicando que aquí en Benito Juárez, el candidato a ser ahora presidente municipal de Benito Juárez, que ya no delegado, que es Acabani, que fue delegado por el PAN aquí postularon un panista, está pagándoles 1,000 pesos a representantes de él para que acudan a las casillas. Ni aquí en Benito Juárez tienen el número de representantes. Se está pagando para que vayas y los representes. No es una invitación a que se vayan a presentar ahí con la cabaña, no vayan a ir. A cuidarle las casillas, porque no los tienen, no tienen ni siquiera esa estructura. Y entonces mucho del fraude viene por ahí. En otros lados el fraude viene por el lado de llegar, y ya están los representantes de Morena ahí, de llegar y pararlos de las casillas. Por ejemplo, como ocurrió en Guanajuato en algún momento. De llegar y decirles, ustedes ya se van a su casa. Y se van y váyanse tranquilos, porque si no se van a ir calientitos. Y se van a su casa, queda desprotegida la casilla. De esas formas, y obviamente lo que ha sido verdaderamente escandaloso, todavía veía yo a García Soto, que es el periodista de cabecera de Mario Fabio Benstrodes, que escribe la columna Serpientes y Escaleras en el Universal, dar datos. Ayer estaban pagando el voto en el Estado de México entre 1,500 y 5,000 pesos, una desproporción de recursos ahí brutales, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, véanlo ahí, la columna de ayer de García Soto, da los datos concretos de cómo se está comprando el voto. Tal. Es eso. Claro. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarle a nuestro auditorio que la imagen de atrás nos recuerda la acción global que el día de ayer se llevó a cabo por Ayotzinapa. Ayer, como los 26, los padres de los 43 nuevamente salieron en la ciudad para movilizarse y seguramente una parte de la población vio el documental que se transmitió, decían que era en cadena nacional, que era a nivel nacional. Nosotros lo vimos por TV UNAM, el paso de la tortuga que se transmitió el día domingo. No sé, me parece, según apreciación personal, que la producción que manejaba el propio documental, desde el director del Toro, no dejó ver gran cosa que no conociéramos ya. Es decir, una especie de collage de imágenes que ya habían sido por ahí documentadas, y como parte central del documental la entrevista a la periodista Anabel Hernández, cuando afirma el asunto de la droga que 2 de los camiones de los normalistas según portaban. Esta tesis tampoco explica la desaparición de los normalistas. No hay ninguna justificación salvo la acción represiva del Estado, que tenía ya el historial de golpear a las normales rurales en México, y que en el caso del 26-27 de septiembre del año en que golpean a la normal de Ayotzinapa, no cambia el sentido de las acciones represivas y de exterminio de los normalistas y del golpe a la educación en su totalidad. Es decir, anunciada con bombo y platillo, lo vimos con un ojo crítico, repito, es una apreciación personal, pero no nos pareció la gran producción. Esperábamos la revelación de más elementos y esto tampoco se vio, de modo que el asunto de Ayotzinapa es un asunto pendiente, un expediente abierto, un asunto de primera importancia y del cual tampoco las campañas han dicho absolutamente más nada, más que harán investigación cuando sabemos en dónde se encuentran y dónde viven los responsables. Vamos a hacer un corte y regresamos para redondear el tema, porque estaríamos haciendo ya dentro de 8 días la valoración ya objetiva de qué es lo que ocurrió en el ejercicio del sufragio el 1 de julio siguiente en este país.
Vamos a hacer un pequeño corte, por favor, Java, y regresamos, no se vayan. De lo que realmente está pasando en México. Muchos dicen y nos tachan. Regreso. Qué bueno que están con nosotros, que siguen con nosotros. Vamos a redondear esta parte del programa. Como ustedes se pueden dar cuenta, el tema que elegimos tiene demasiadas entradas y hicimos un esfuerzo por a lo largo de todos los programas que se produjeron desde Crítica y Crisis, traer invitados que nos dieran su óptica desde sus diferentes puntos de vista, tanto organizaciones como investigadores, que nos parcelaron parte de la realidad y entonces tocaron temas como el de la situación de los trabajadores, la correlación sindical, el problema del salario, el problema de la nula oferta en el sector salud por parte de los candidatos. Tuvimos nada menos hace 8 días a compañeras
de SEDESA, de la Secretaría de Salud, aquí en este mismo programa, que por cierto, muy buena recepción de ese programa, por lo que vemos las propias compañeras y los compañeros del sector salud están muy interesados en que el trabajador operativo, el trabajador técnico, tome los micrófonos y dé a conocer la realidad de lo que está viviendo en los centros de trabajo. Por diversos lados, incluso tuvimos por aquí al doctor José Enrique González Ruiz platicando de la crisis de los derechos humanos, pero con todo y eso, todos los programas no dan para abarcar totalmente la agenda de los pendientes. José Manuel inicia su participación señalando algo muy interesante, que es qué no se dijo en las campañas electorales, cuál es la parte que ninguno de los candidatos no quiso hacer pública y no quiso enfrentar ante la población, dado que la realidad es aplastante. ¿Qué más no dijeron los candidatos, José Manuel? Mira, yo me limitaría a un tema, aunque hubo otros muy importantes de los que no se habló. Pero, ¿qué es esto? El país ha venido creciendo a tasas absolutamente insuficientes, 1,5%, 2%, etcétera, no más. Muy lejos de aquellos 8% del llamado milagro, entre comillas, mexicano, etcétera. Y esto quiere decir, en términos económicos, que el país ha crecido poquito dentro de la crisis. Abusados con esto, porque cuando viene Peña Nieto y ellos les dicen, no, pero es que el país creció 1,5%, 2%, quiere decir que de todas maneras estamos creciendo dentro de la crisis. Y dentro de la crisis capitalista también se puede crecer, para luego caer más profundamente. Pero no quiere decir que se supere la crisis es insuperable. Eso entendámoslo, eso hay que saberlo. La crisis capitalista no se puede superar. Dentro de la crisis puede haber momentos de un cierto mayor crecimiento, de un cierto menor crecimiento, y luego las caídas son más profundas. Eso, por ejemplo, lo van ustedes a ver, tan es falso lo que ellos dicen, que Peña Nieto, y de este tema no se habló en las campañas, y se cuidaron de ni tocarlo, de decirles a ustedes con cuánto nos comprometemos a que el país crezca en los siguientes 6 años, cuáles serán esas políticas que nos van a hacer reactivar la economía, etcétera, controlar la inflación y tal. No se habló, por ejemplo, del endeudamiento externo brutal, verdaderamente brutal, que le metió Enrique Peña Nieto a la economía mexicana. Habíamos hecho, a partir de López Portillo, de la Madrid, etcétera, como país, un esfuerzo enorme por volver a mantener en niveles controlables la deuda. Y con muchos esfuerzos y mucho castigo a la población, se había bajado la deuda a niveles manejables, no a pagar el capital, eso no lo vamos a pagar nunca, sino a mantener, a tener la posibilidad de pagar, etc. Bueno, eso de un lado. Pero Peña Nieto dijo, a mí no me interesa y yo le meto a la deuda externa y todo lo que me presten y lo que soliciten lo pido. Les voy a dar estos datos nada más para no abusar. Solo por amortización el próximo gobierno enfrentará compromisos de más de... El próximo gobierno, no Peña Nieto. El próximo gobierno enfrentará compromisos por más de 76,000 millones de dólares. Pagados a 20, 21 o más. No a los 10, 12 pesitos de principio del sexenio, sino a 20, 21 pesos mexicanos. Aumentó, esto denle gracias a Peña Nieto, aumentó 58% el monto de la deuda externa del sector público. 58%. Al cierre de 2017 ascendió a 192,347.5 millones de dólares, según quién creen ustedes. Hacienda, no nosotros, no los rojillos y pájaros de mal agüero de siempre, sino la Secretaría de Hacienda que manejaba hasta hace unos meses el señor José Antonio Meade. Este es el informe de ellos. Bueno, ahora yo quiero saber el que gane el domingo por la noche, cómo va a cumplir sus promesas. Pero hace 6 años, cuando se hizo la campaña de López Obrador, se planteaba un programita de 10 puntos para reactivar la economía mexicana, el campo, los salarios, etcétera, etcétera, que no estaba mal, era un programita de transición. Y
se podía prometer eso porque se tenía la renta petrolera. Bueno, el petróleo tenía un precio mucho mayor que ahora y dos, éramos dueños de los campos petroleros. Hoy Pemex es una empresa prácticamente quebrada. Y el otro ingreso que tenemos importante en México son las remesas que nos mandan nuestros paisanos que trabajan del otro lado de los Estados Unidos. Y ya ven ustedes con Trump cómo nos ha ido con eso. Me pregunto y me angustio, ¿de dónde vamos a sacar dinero para cumplir los programas sociales que se prometen? Muy grandes o muy pequeños, muy ambiciosos o no muy ambiciosos, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, por vía del endeudamiento externo, creo que la banca internacional no nos va a prestar mucho más dinero, va a decir, no, pues no, espérenme. O sea, ¿cómo les va a prestar más? Vean la situación en que están. Por vía de los recursos petroleros ya no. Y por vía de la inversión extranjera, de darles garantías para que vengan y inviertan, etcétera, pues literalmente lo único que falta, señores, después de como nos dejó Peña Nieto, es que amarren a los trabajadores de los pies y las manos para que no pidan ni de comer, porque no veo qué otra cosa les puedan ofrecer. Esa es la verdad de las cosas. Y entonces el que llegue, no es el discurso contra alguien en especial, el que llegue, pues yo quiero saber de dónde va a sacar el dinero para eso. Nada más estoy hablando de lo que es el monto de la deuda pública externa, porque hay una deuda pública interna. Y el gobierno, el Estado todo, le debe a un montón de particulares servicios, mercancías, etcétera, etcétera, y es una deuda también enorme que hay que pagar. Hay que pagar a los proveedores de bienes y servicios que le sirven al gobierno, el que le vende papel, clips, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hay que pagar los salarios de los trabajadores que trabajan al servicio del gobierno. Ahora díganme, ¿de dónde? Es decir, el estado de crisis permanente sobre el que estamos viviendo es insuperable por las rutas que marca el propio capitalismo. Mira, man, en primer lugar hay que entender, y lo bueno es que yo estoy hablando con un revolucionario cabal, porque hay que entender que el capitalismo a estas alturas vive en crisis, su forma natural es de crisis. Tú que sabes de medicina podrás avalar que yo diga que es un paciente crónico. Es decir, que dentro de su estado crónico pues tenga en algún momento una cierta mejoría, etcétera, pero que no va a rebasar el problema, que se lo va a acompañar hasta que se muera. Ahora, los sistemas sociales no se mueren como las personas, hay que matarlos, ¿verdad? Eso no tiene remedio. Pero dos, dices tú, paliar, amortizar, minimizar, reducir los efectos de una crisis como esta, humanizar, pues en estas condiciones pues resulta muy difícil, si no es que imposible. Ahora, dice Andrés, por ejemplo, Andrés dice, bueno, vamos a terminar con la corrupción, y terminando con la corrupción y reduciendo los salarios del Estado a la mitad, tendremos suficientes recursos. Ya podrán ustedes darse cuenta si eso alcanza. Si tú dices, vamos a reducir los salarios de todo el personal a la mitad, y como la corrupción va a disminuir drásticamente, no habrá fugas, no nos alcanza. Punto, eso no nos alcanza. Dos, dices tú, nosotros tenemos un problema muy serio, y es que si el señor Trump presiona muy fuerte y Obama nos regresó 2 millones de trabajadores. Y si el señor Trump presiona y nos regresa 2, 3 millones o más, y los centroamericanos que migran, centroamericanos y del Caribe, porque ya también hay haitianos, se quedan en México, ¿de dónde vamos a sacar empleos para que trabajen y se sostengan? El mercado de trabajo en México está absolutamente colapsado. Y entonces dices, pues ¿de dónde vamos a sacar? Esas cosas no se pueden remediar si no es a partir de medidas muy radicales que no parecen estar al alcance de la mano de un gobierno que se constituya como el que emergerá del proceso electoral que culmina el 1 de julio. Eso no puede ser así. Y entonces uno dice, tomemos las cosas con calma. No va a cambiar el país esencialmente a partir del 1 de julio. La crisis va a seguir.
La moneda mexicana probablemente termine el año en 24, 25 pesos por dólar o quizá un poco más. El precio de la gasolina que estamos importando no va a subir. Andrés prometió que íbamos a construir refinerías o por lo menos ampliar la capacidad de refinación que tenemos porque estamos vendiendo petróleo pero comprando gasolina. Pero calculado el precio de construir una refinería te saldrá en unos 10,000 millones de dólares, que no los tenemos. Según la estampa que nos has descrito, eh, la tesis que aquí nos has descrito, eh, ¿consideras que las causas populares, las causas más sentidas en este momento y la lucha de los trabajadores en general, las necesidades de la propia clase trabajadora, tendrán algún beneficio con la posible llegada de López Obrador? Yo creo que podría haber quizá algunos programas sociales más o menos vistosos, algunas cositas así, pero de fondo yo no veo solución. Es decir, por ejemplo, veamos, ¿dónde se va a generar empleo? ¿En qué vamos a generar empleo? La discusión entre López Obrador y el sector más duro de la oligarquía nacional fue si cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o no. Y ellos le dijeron, nosotros tenemos 300,000 empleos ahí, son 300,000 empleos. Es la obra más importante porque es el aeropuerto y toda una nueva ciudad en lo que era el viejo aeropuerto, el aeropuerto Benito Juárez. Y eso es lo más importante que vamos a hacer en términos de inversión. Y ahí se está generando el empleo que nosotros podemos generar. Muy bien, pues son 300,000 empleos. Nosotros necesitamos más o menos, se calcula 1 millón de empleos nuevos cada año y no los estamos generando. ¿Y el estado de crispación en general podrá ser esto una especie de válvula en donde pierda un poco de presión? ¿O ese estado de crispación Yo permanecerá? creo que en el área metropolitana y la construcción del nuevo aeropuerto, con todo lo terrible que eso significa, pudiera significar un cierto alivio para algunos sectores, pero son trabajos temporales, porque una vez que terminas, el albañil una vez que termina se va a su casa. Lo mismo el maestro yesero, el plomero, etcétera. No va a haber trabajos permanentes ahí, salvo al personal que después contraten ahí en los hoteles y todas las cosas que quiera hacer Slim, con salarios muy bajos. Eh, pero el país es mucho más que el área metropolitana. Tenemos problemas muy serios, muy serios. Hay zonas del país donde hemos perdido el control gravemente, como en Tamaulipas, por ejemplo. En Tamaulipas, díganme ustedes quién gobierna en Guerrero, quién gobierna, y dónde se puede hacer la inversión y el trabajo de infraestructura para generar los empleos que ahí necesitamos, si no tenemos ni certeza de que el Estado, el que sea, tiene la iniciativa y tiene el mando. Y lo mismo nos pasa en otras zonas del país, en zonas completas de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, en donde no estamos ciertos de que un Estado, el que tú quieras, tiene ahí el control. ¿Y de dónde se van a generar esos empleos? Bueno, no hay una posibilidad de una auténtica reforma agraria al alcance de la mano, que sería vital en este momento para reactivar el campo y dar empleo ahí y iniciar un proceso que le urge al país, que es un proceso de recampesinización. Porque los migrantes que nos regresen y mucha de la gente que no alcanza empleo en la ciudad podría vivir de trabajar otra vez en el campo. No tenemos recursos para eso, ni hay, creo yo, la voluntad política de impulsarlo. En este marco que has descrito, ¿qué alternativas visualizas para las capas más empobrecidas y para la clase trabajadora? Mira, yo sinceramente pienso que la primera cuestión, como siempre decimos nosotros, la primera cuestión es, con el buen filósofo, no reír ni llorar, sino solo entender. O sea, entender que lo que ocurre el 1 de julio es una ilusión para algunos y que los que no vivimos de la ilusión sino de las realidades sabemos que lo que la gente tiene que hacer es buscar su propia alternativa,
El proceso electoral en México, entiéndanmelo bien, es tan limitado que se hagan de cuenta que es tratar de drenar el Amazonas por un cabello. La cantidad de problemas que hemos acumulado no se alcanzan a solucionar en un proceso electoral en el que nos deslindemos, etcétera, etcétera, y ganen las fuerzas detrás. Eso no lo logra canalizar. El proceso electoral, como ustedes ven, es muy limitado y los problemas reales surgen al margen y muchas veces por encima del proceso electoral. La gente tiene que entender que el que tiene broncas sindicales tendrá que organizarse, tendrá que marchar de modo independiente, el que tiene problemas del agua, como vimos recientemente con León Fierro y otros camaradas en Baja California y en otros lugares del país donde esto empieza a ser crisis, es buscar el camino de la organización independiente, etcétera, etcétera, en un gran frente ciudadano nacional que esté en condiciones de imponer sus intereses al margen del proceso electoral. No estoy hablando de vías violentas, sino de que en términos políticos sea capaz de imponer la solución de sus problemas. De otra manera no va a pasar. Lo que es un hecho es que para este ejercicio electoral 2018, mágicamente el sufragio aparece ante los medios y ante la propaganda oficial como un ejercicio legítimo, un ejercicio que goza de salud, que incluso se presenta como una posible vía, como una posible alternativa, porque llama la atención que a diferencia de otros procesos, hoy no prendió, por ejemplo, la iniciativa de abandonar las urnas y no depositar el voto, o sea, de hacer una abstención consciente, de no participar. Esto no prendió, no hubo quien retomara esa bandera y quien la manejara, lo cual nos dice que entonces sí hay partes de la población que está pensando que después del 1 de julio, si gana López Obrador, se resuelven bastantes problemas. Que así como él dice, sentándome yo se acabó la corrupción. El sufragio, decía Lenin, el sufragio adquiere sus formas más vulgares y más ilegítimas y violentas en el proceso electoral, él decía norteamericano, en donde el gran electorado elige al presidente de la República y si ustedes revisan el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, él comienza precisamente relatando el fraude que llevó a Bush a la presidencia de los Estados Unidos y menciona con toda claridad cómo la familia Bush se ve implicada en el fraude y el papel del gran electorado. Hoy es un punto de vista personal, el sufragio en México aparentemente se revitaliza y cobra fuerza y genera cierta expectativa y se monta además en este papel central que juega López Obrador, que es el del Mesías junto con el caudillo, que le dice a la población: siéntense y esperen a ver desfilar ante mí la mejoría del país, porque ya llegué yo y efectivamente voy a solucionar las cosas sin tocar los aspectos de fondo como los que tú nos has expuesto. Guardábamos deliberadamente este último programa para tener el gusto de compartir el micrófono con José Manuel para cerrar este ciclo de la temática régimen político y sucesión presidencial 2018. Tendremos quizá un programa más después del proceso electoral ya para hacer el balance de lo que ocurrió, cómo se quedó el mapa electoral, el mapa de la representación, la recomposición de los mandos burocráticos del país, cómo se reconfiguró, si es y aprobar desde luego las quinielas aquí políticas que se estuvieron aquí manejando a lo largo de los diferentes programas. Te pedimos un último comentario para cerrar a propósito el programa. De la legitimidad. Primero, esto que han planteado como un proceso electoral ejemplar, etcétera, ha dejado más de 100 candidatos muertos, carretadas de dinero brutales, verdaderamente brutales, sobre las que no hay control.
para la compra del voto, de recursos, la legitimación de las tarjetas para comprar el voto a través de la corte, etcétera. Pero lo más terrible de todo es haber deliberadamente dejado fuera del proceso electoral, como si no fueran mexicanos, a 25 millones de personas que pertenecen a las comunidades indígenas y a las que no se les permitió participar porque en los términos en que está planteada la ley pues es imposible que participen. No obstante lo cual la participación de Marichuy pues fue ejemplar en el sentido de que las cerca de 300,000 firmas que se consiguieron fueron auténticas, legítimas, no hubo trampa, los únicos firmas que desechó el INE fueron por errores en la captura, en el aparato, pero en condiciones totalmente inequitativas. Y yo digo que alguien venga a decirme este es el presidente legítimo de México cuando 25 millones de personas no pudieron expresar su voluntad política. Yo escuché, la última vez que tuve oportunidad de escuchar a Marichuy en persona, era muy claro lo que ellos decían: nosotros no vamos a reconocer como presidente legítimo a una persona surgida de un proceso como estos. Y yo creo que ahí hay timbres de legitimidad claros. Dos, las otras cosas de las que el INE, costosísimo, complejo, etcétera, se hizo verdaderamente guaje y nunca vio las compras de los votos, la violencia contra candidatos, etcétera, como el narco, el crimen organizado participó imponiendo y quitando candidatos, etcétera, pues son cosas que no se ven. Candidatos que ellos mismos se encargaron de demostrarnos lo profundamente corruptos que son. Yo no tengo la menor duda de quién es Anaya, de quién es Meade y de incluso de la gente que rodea a López Obrador, que hasta ayer López Obrador decía que eran parte de la mafia que se robó el poder, como Jorge Romo, que tuvo que ver con el FOAPROA, con cobrarles a ustedes la deuda de los bancos que los bancos habían contraído, de pasárselas a ustedes, etcétera, y que ahora resulta que son democráticos y que todos merecen una segunda oportunidad, etcétera. Todas esas cosas que hacen de este proceso el proceso más sucio de toda la historia de México. Y si alguien viene y a mí me dice que ese es un presidente con toda la legitimidad, pues perdónenme, pero no se los creo y no lo acepto. Y diré, como hemos dicho muchas veces, este señor, el que salga, no es mi presidente, no me representa. Esas son las cosas. Vamos a finalizar nuestro programa y finalmente quiero señalar que puede parecer descabellado y espeluznante, pero el PRI es la gran eh, fatalidad para México. El PRI y el sistema de partidos, incluyendo Morena, el sistema de partidos paraestatales creados a su alrededor, son la gran fatalidad, y las probabilidades de un acuerdo todavía permanecen a horas del ejercicio del sufragio, todavía flotan en el aire. El lleno del Estadio Azteca, según imágenes que están llegando, fue total, pero el propio cierre de campaña dentro del Estadio Azteca ya implica acomodar en los palcos a ciertas personas e implica mandar a lo que llamaban los gallineros a otras para estar cerca de cancha a otros más, y ya implica el reparto de espacios muy concretos por parte de quien hipotéticamente podrá dirigir los destinos de la presidencia de la República en el país. Sin embargo, existe la posibilidad, es muy difícil estimar en qué grado pueda hacer esto, pero existe la posibilidad de que el propio PRI no renuncie a dejar a Meade en la presidencia, con todas las implicaciones que eso pueda tener en determinado momento, porque ya señalábamos aquí en diferentes momentos del programa que el ejército permanece en las calles y que eso no está sujeto a ninguna negociación. Todo puede ocurrir. Aparentemente hay un resultado
la reproducción del ejercicio del gobierno, del poder desde el gobierno, no desde el poder del Estado, sino desde el ejercicio del gobierno y la administración de los bienes públicos. Estamos a unas horas y dentro de 8 días estaremos haciendo el balance respectivo de lo que ocurrió y generando hipótesis de cómo vendrá la situación, que es lo que a nosotros nos interesa aquí evaluar, la situación de las masas empobrecidas y en particular de la clase trabajadora en el país. Estaremos haciendo el último programa de esta serie el próximo lunes y regresaremos ya después con la siguiente temática, claro, que seguramente nuestros mismos invitados y el propio José Manuel tendrán mucho que decir, que es a 50 años del 68 sí, a nivel mundial, es decir, del movimiento estudiantil del 68, estudiantil y popular, porque en México fue un movimiento estudiantil popular, claro, sin duda. Estaremos haciendo un balance general de qué significó ese 68 a 50 años de estos sucesos. Por lo pronto tenemos una cita dentro de 8 días para hacer el balance del proceso electoral. Tengan un buen fin de semana y estaremos atentos al desempeño del el ejercicio del sufragio en el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Jorge, por haber invitado. Gracias, José Manuel.